Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer estos colgantes geométricos en arcilla polimérica. Para hacer estos colgantes yo he utilizado este set de sellos de figuras geométricas, pero no es imprescindible que lo tengas. Para el primer modelo vamos a empezar con este de elefante. Utilizamos una lámina gruesa de arcilla polimérica negra y vamos a estampar el sello del elefante sobre la lámina. Ahora voy a aplicar estos polvos de mica de Cernit con el dedo sobre la superficie del elefante, dejando las rayas en color negro. Puedes realizar este colgante con cualquier modelo de sello que tengas. Y ahora cortamos el contorno alrededor con la cuchilla, dejando un pequeño filo de color negro. Ahora vamos a añadirle un gancho para colgar. Hacemos una tira de arcilla del mismo color. Enrollamos una punta para hacer este pequeño orificio. Y le aplicamos también polvos de mica. Con un poco de arcilla líquida la pegamos a la trasera del colgante. Ten cuidado de pegarla por la parte que no tiene polvos de mica para que se pegue bien. Y a continuación aplicamos polvos de mica por el resto de la trasera del colgante. Para este segundo modelo voy a utilizar este sello en forma de pajarita de origami. Si no tienes el sello, puedes buscar en Google imágenes geométricas de este estilo e imprimirlas. Yo estoy estampando el sello con tinta negra. Recortamos nuestra plantilla y la vamos a aplicar sobre una lámina degradada que hemos pasado por un grosor medio de la laminadora. Si quieres aprender a hacer una lámina degradada, tienes el enlace al video tutorial en la caja de descripción de este vídeo. Ponemos la plantilla sobre la lámina degradada y vamos marcando las respectivas partes con un punzón. En este caso la imagen es muy sencilla y consta únicamente de triángulos de varios tamaños. Vamos eligiendo la parte de la lámina que más nos guste para ir variando los colores. Marcamos y cortamos todos los triángulos. Ahora hacemos otra lámina de color perlado
también de grosor medio, y la pasamos por la laminadora junto con una lámina de textura. Colocamos la textura hacia abajo y por la parte superior vamos a poner polvos de mica de color dorado. Ahora aplicamos arcilla líquida por toda la superficie con el dedo. Y a continuación vamos colocando los triángulos que teníamos recortados en el orden que figura en la plantilla. Pero en lugar de pegarlos unos a otros, yo estoy dejando un hueco de aproximadamente 1 milímetro entre ellos. De esta manera le damos apariencia como de mosaico. Y ahora nuevamente cortamos todo el contorno dejando un filito alrededor. Y ahora aplicamos polvos de mica dorados también por los bordes y por la parte trasera. Para este último modelo hemos utilizado esta plantilla de corazón y lo vamos a realizar de forma muy similar a la anterior. Vamos marcando los triángulos y cortándolos en diferentes partes del degradado. Te recomiendo que vayas marcando con un bolígrafo en la plantilla los triángulos que ya hayas cortado para no perderte. Y en este caso los vamos a pegar unos junto a otros, sin dejar ningún hueco entre ellos. Una vez hayamos terminado, bruñimos toda la superficie con cuidado con el dedo colocando un papel de horno por encima para eliminar las uniones entre los triángulos. Y ahora cortamos la lámina de debajo al ras.
Con una lámina del mismo color que el fondo, vamos a calcular el grueso de nuestro colgante y cortamos una tira que sea un poco más ancha que el grueso del colgante. La vamos a colocar en el lateral de nuestro corazón a ras del fondo, de manera que por la parte superior quede un pequeño margen, ya que en la parte superior la vamos a decorar con resina y debemos dejar un hueco para que la resina no se vaya por los bordes. Si no quieres darle acabado con resina, puedes dejar esta tira a ras de la superficie. Y ahora es el momento de hornear siguiendo las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. En este caso, como estoy utilizando Cernit, he horneado unos 30 minutos a 130 grados. Y así es como quedan nuestros colgantes geométricos terminados. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al blog y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like si te ha gustado y comparte. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.